Y aquí en el Provincial Noticias vamos a volver a dialogar con un periodista que no sé si en sus tiempos libres o ya me animaría a decir que casi de forma paralela escribe libros, ¿eh? Hace algún tiempo hablamos con él, mira, estaba repasando por acá, fines de octubre del 22, y con este periodista que es tucumano, que está radicado en Buenos Aires, y que en aquel momento había obtenido el primer premio en un concurso de cuentos en Miami. Pero ahora, y hablo del periodista Daniel Pose, vamos a hablar de la presentación de su libro que se llama Las Ciénagas y que vamos a conocer un poquito sobre ese libro. Y mira, antes de empezar la charla ya nos enteramos que pronto también se viene otro estreno en su tarea literaria. ¿Cómo te va, Daniel? Un gusto volver a saludarte. ¿Cómo estás? Un gusto, muy buenas tardes. La verdad que te agradezco esta posibilidad de charlar con vos, de este encuentro y sobre todo, bueno, de hablar de lo que más me gusta hacer, que es escribir. Exactamente. Primero te pregunto en la cosa general, después nos metemos en el libro. Eh, ¿Sos un periodista de noticias y te dedicas en tus tiempos libres a los libros o a los libros, a escribir, a la poesía? Además veo que te gusta la música también, porque de fondo por allá veo también música presente, o se hace todo junto, o no hay un tiempo para una cosa y un tiempo para otra. Se va haciendo cuando, digamos, la imaginación o la inventiva se va dando. Bueno, antes que nada, amo el periodismo. En realidad, yo, si vamos a lo que estudié, soy licenciado en comunicación, esa ciencia transversal que no tiene un campo propio y que por eso dicen que es una ciencia de plástico. Entonces, digamos que fui formado un poco para hacer de todo un poco y de todo, todo, quizás nada, ¿no? Nada, ¿no? Este, en realidad, yo me organizo muchísimo. Yo escribo los sábados y los domingos a la mañana temprano, me levanto temprano y me pongo a escribir. Tengo la disciplina de haber trabajado bueno, en dos o tres redacciones, digamos que de diarios. Hace un tiempo que hasta que nos vimos era corresponsal de un medio, dejé de serlo porque la verdad que los premios me alentaron un montón y quiero desarrollar más esta parte. Paralelo, por supuesto que también soy docente, ¿no? De clases de literatura, que también es algo que estoy también tratando de finalizar pronto, quizás dentro de un par de años jubilarme, porque la verdad que de todo lo que, digamos, yo, si bien amo el periodismo y me enseñó muchísimo, me dio destrezas y herramientas, la verdad que lo que yo amo es escribir ficción. No, entonces estoy envalentonado con eso, porque bueno, después de ese premio que recibí en Estados Unidos, recibí dos premios a la semana en Cuba, un segundo premio, un premio colateral en poesía. Poesía que digamos que es el género que yo siempre me niego a reconocer que hago, porque siempre me consideré malo. Entonces yo cuando leo a otros poetas me dan ganas de quemar lo que yo escribo. Entonces, digamos, durante muchos años escribía y escondía, y esa situación me malentonó por esos premios en poesía en Cuba, que los premios, si bien yo me resisto a concursar, pero lo sigo haciendo, son como una caricia, como un envión. También es cierto que una crítica literaria llamada Viviana Rodríguez, y ex docente, cuando leyó el manuscrito que yo se lo envié, me dijo, si yo hubiera tenido este material cuando era docente, lo hubiera reutilizado. Entonces dije, bueno, no debo ser tan malo. Dejemos que el público que compra el libro lo decida, más que los críticos, porque los críticos la verdad no lo compran, pero el público común sí. Y, y bueno, con ese riesgo y con ese miedo de principiante, porque yo vuelvo a decir, me cuesta muchísimo ponerme el rol de poeta. Yo no me siento poeta. No, puedo decir que me siento escritor, porque bueno, no necesariamente uno escribe literatura para ser escritor, escribir su libro de cocina, eso es escritor. Pero poeta es difícil, ¿no? Porque el arte de la poesía para mí es un género que lo cultivan los artistas, los elegidos, ¿no? Los que la musa de una forma u otra entra en tus procesos creativos y derrama en la hoja o en la CPU, en la pantalla, en lo que fuere. Igual debo aclarar que el proceso de la escritura de la poesía es diferente al de la prosa, es muy diferente.
Y entonces yo siempre me sentí inseguro y lo guardé ese material, lo guardé durante años, porque de hecho, Las Ciénagas, que es el libro que sale ahora, es un libro que el prólogo, por ejemplo, quien escribe el prólogo lo escribe hace 12 años. Y yo le dije, algún día lo voy a publicar. Pasaron 12 años y Llegó le la digo, no, invitación. Le claro. mandaste la invitación, ¿no? Sí. Sí. Y en octubre del año pasado el libro salió, ¿no? Entonces, pero vuelvo a decir, si bien soy muy seguro en la prosa y muy seguro como corresponsal y muy seguro como docente, debo reconocer que como escritor de poesía, no poeta, porque yo creo que eso es una designación que la va a hacer el tiempo. ¿No? Por ahí me transformo nada más en alguien que escribió amontonó 2 o 3 versos y punto. Eso no es ser poeta, ¿no? La poesía implica un desgarro del alma y un enorme proceso de reescritura, digamos, si uno quiere llegar a la síntesis perfecta de poder decir con 2 o 3 palabras lo que quizás uno diría con muchas. Entonces, digamos, todo ese proceso me fue empujando y bueno, el libro fue cuidadosamente armado. Fue un año para mí, el 2024, un año difícil, muy difícil. Yo pasé por procesos de salud complicados. Primero, bueno, yo tengo diabetes y me atacó un pie, casi pierdo los dedos, un pie. A esto se le suma que mi cónyuge tuvo una ACV. Y entonces toda esta situación me fue llevando una licencia. Y quizás la única escapatoria que podía tener era de pensar de que podía lanzar este libro. Entonces el libro fue minuciosamente trabajado, minuciosamente armado, la tapa elegida de manera minuciosa, el análisis de la obra que me la hizo Manuel Rivas, que es escritor, poeta, profesor de literatura y de historia y un gran periodista, fue director del diario Tribuna de Tucumán muchos años, ahora dirige el diario Cuarto Poder. Y él me dijo, ¿por qué no hacemos un intento de coedición? Y bueno, entonces el libro se fue forjando y fue apareciendo y bueno, terminó siendo un conjunto de autores de Argentina, de autores argentinos, de diario Cuarto Poder, de Letras de Fuego, que es una editorial tucumana que la dirige también Manuel Rivas, y él hace un análisis de la obra. En realidad, yo le envié el libro para que también me diera una opinión y terminó haciendo un análisis tan exhaustivo, tan profundo, que dije, bueno, lo incorporo al libro y fue incorporado, ¿no? Entonces fue así, fue como creciendo por parte, porque por ejemplo la contratapa me la escribe Mario Pelocha Hernández, que es un gran escritor y dramaturgo español, que vive en Extremadura, en Cáceres, y que te cuento que aparte de escribir, él es licenciado en biología y guardaparque de un parque nacional, entonces en sus momentos libres escribe, y es un novelista No, extraordinario. Y bueno, y así el libro fue, bueno, también tiene reseña de 3 profesionales, entre uno de ellos es eh, Sergio Lizarra, que es un poeta y académico magíster en literatura, formado en el exterior, y también, bueno, María Esther López, que es una lectora y crítica literaria, y lo mismo Sabrina Wimil. Pero a mí, en realidad, debo decir que lo que más me importó en este proceso fue la opinión de la gente común, de la gente que quizás solo lee y quería ver qué sentía con eso, ¿no? Porque, digo yo, para mí es muy importante, tiene que ver con mi inseguridad seguramente, que las transferencias condicionadas por la subjetividad de cada uno que lo lee, marquen el momento, marquen la historia, marquen la emoción, marquen el instinto, quizás.